Arréglalo y te doy $1.000.000. Se burló el millonario del niño, pero el niño le cerró la boca de la mejor forma. En Manhattan había una relojería vieja entre edificios nuevos y caros. Se llamaba El Tiempo Dorado y parecía de otra época. Ese martes, Richard Steinberg llegó en su auto de lujo. Era millonario. Tenía 60 años, y su cara mostraba que estaba muy preocupado. En la mano llevaba un reloj roto. Pero Richard tenía un problema más grande que el reloj. Esa mañana había ido al médico. Las noticias eran malas, muy malas. Su corazón estaba enfermo, igual que su papá años atrás. Tal vez le quedaban 2 años de vida. El reloj había sido de su papá, Roberto, un hombre bueno que trabajaba en una fábrica. Roberto siempre le decía: un hombre puntual es un hombre respetable, hijo. Y un hombre respetable puede mirar a su familia a los ojos. Roberto había muerto de un infarto hace 20 años. Richard estaba en Los Ángeles haciendo negocios cuando pasó. Llegó tarde al funeral. Siempre llegaba tarde a todo lo importante. El reloj había funcionado hasta hace 10 años. Luego se rompió, como si supiera que algo malo venía. Richard lo llevó a los mejores relojeros de Nueva York. Todos dijeron lo mismo: imposible de arreglar. Las piezas están muy viejas. Entró a la relojería. Sonó una campanita antigua. El lugar olía a aceite y madera vieja. Le recordó la casa de su infancia. Detrás del mostrador había un niño de 12 años trabajando en un reloj complicado. Sus manos pequeñas movían las piezas como un doctor operando. ¿Está el dueño?, preguntó Richard con voz dura. Mi abuelo salió a almorzar. Señor, dijo el niño. Soy Miguel. ¿Puedo ayudarlo? Richard se rió. Un millonario pidiendo ayuda a un niño. ¡Qué ridículo! Esto es muy complicado para ti, niño. Necesito a un adulto. Puso el reloj en el mostrador con fuerza. Este reloj está roto desde hace años. Los mejores expertos dijeron que es imposible arreglarlo. Las piezas son muy viejas. Miguel tomó el reloj con cuidado, como si fuera un bebé. Es hermoso, dijo. ¿Era de su papá? Richard se sintió como si le hubieran dado un golpe en el pecho. Eso no importa, dijo rápido. Solo dime si puedes arreglarlo o no. Miguel abrió el reloj por atrás. Dentro había muchas piezas pequeñas, como un rompecabezas complicado. Los otros relojeros tienen razón, dijo Miguel. Está muy gastado. Pero mi abuelo dice que los relojes viejos tienen alma. Si sabes escuchar, te dicen qué necesitan. Richard se rió fuerte. Su risa sonó vacía en la tienda llena de relojes. ¿Tu abuelo dice eso? ¡Qué bonito! Mira, niño. He gastado más dinero en este reloj que lo que tu familia gana en todo el año. Los mejores doctores de relojes del mundo han tratado de arreglarlo. ¿Y tú crees que puedes hacerlo mejor que ellos? No sé si puedo hacerlo mejor, señor, dijo Miguel, pero puedo intentarlo diferente. Mi abuelo dice que a veces saber mucho te impide ver cosas nuevas. Richard sintió algo extraño. Este niño hablaba como su papá Roberto había hablado. Está bien, dijo Richard. Te voy a dar una oportunidad, pero hagamos algo divertido. Sacó un billete de $1 y lo puso en el mostrador. Arregla el reloj y te doy este $1. Es más de lo que vale tu tiempo, porque es imposible. Miguel miró el billete, después el reloj, después a Richard. ¿Y si lo arreglo? ¿Qué pasa entonces? Richard sonrió como un tiburón. Si lo arreglas, te doy $1.000 en efectivo. Ahora mismo. Pero los dos sabemos que eso nunca va a pasar. Miguel extendió su mano pequeña. Trato hecho. Richard estrechó la mano del niño. Era firme como le había enseñado su papá Roberto años atrás. Miguel empezó a trabajar. Primero limpió cada pieza con cuidado, como si fueran joyas preciosas. Richard había planeado irse rápido, pero algo lo hizo quedarse. Este reloj fue hecho en una época especial, dijo Miguel mientras trabajaba. Los hombres que lo hicieron se tomaban su tiempo. No tenían prisa. ¿Cómo sabes eso?, preguntó Richard. Miguel señaló un libro viejo y gastado. Mi bisabuelo trajo este libro de México. Tiene información sobre relojes americanos muy antiguos. Richard se acercó. El libro estaba lleno de dibujos y notas escritas a mano en diferentes idiomas. Mientras Miguel trabajaba, Richard empezó a ver cosas que no había notado antes. Debajo de la mugre, el reloj estaba muy bien hecho. Cada pieza era perfecta.
Los relojeros de antes eran artistas, dijo Miguel. Hacían cosas para que duraran toda la vida. No como ahora, que todo se rompe rápido para que compres cosas nuevas. Pasaron las horas. Richard se dio cuenta de que no había pensado en su teléfono, en sus negocios, en nada. Solo veía trabajar al niño. ¿No tienes hambre?, preguntó Richard, después de 4 horas. Un poco, dijo Miguel. Pero cuando hago algo importante, me olvido de comer. Mi abuelo dice que eso está mal, pero a veces las cosas importantes necesitan sacrificios. Richard sintió un dolor en el pecho. No del corazón enfermo, sino del alma. Había sacrificado tantas cosas importantes. Cenas familiares, partidos de béisbol de sus hijos, cumpleaños, aniversarios, todo por el trabajo. Tu abuelo tiene razón, dijo Richard. Los sacrificios son importantes, pero tienes que estar seguro de que valen la pena. Miguel lo miró con ojos muy serios para un niño de 12 años. ¿Valieron la pena para usted, señor? Richard se quedó sin palabras. Era la pregunta que había evitado toda su vida. ¿Había valido la pena? Todos esos años trabajando 16 horas al día. Perderse la infancia de sus hijos, el divorcio, la soledad. No lo sé, dijo Richard. Su voz sonaba rota. Miguel asintió como si hubiera esperado esa respuesta. Mi abuelo dice que esa es la pregunta más importante que una persona puede hacerse. Y si no estás seguro de la respuesta, probablemente ya la sabes. A las 9 de la noche, Miguel terminó, con manos que temblaban un poco del cansancio. Armó todas las piezas del reloj. Cada parte encontró su lugar perfecto. El secreto no es tener piezas perfectas, dijo Miguel. Es entender cómo las piezas imperfectas pueden trabajar juntas. Miguel le dio cuerda al reloj despacio. El sonido fue como música. El reloj empezó a hacer tic-tac otra vez después de 10 años de silencio. Richard tomó el reloj con manos que temblaban. El segundero se movía seguro. El minutero avanzaba firme. Las horas se movían con sabiduría. «Funciona», susurró Richard. «Funciona», confirmó Miguel, sonriendo. Richard entendió que había visto algo más que una reparación. Había visto un milagro. Había visto que la sabiduría no siempre viene con la edad. «¿Cómo lo hiciste?», preguntó. «Escuché lo que el reloj me decía», dijo Miguel. «Mi abuelo me enseñó que las cosas valiosas merecen el tiempo que necesitan para ser arregladas bien». Richard sacó su billetera y contó $1000. Los puso junto al billete de $1. Un trato es un trato. Miguel miró el dinero y después a Richard. «¿Puedo preguntarle algo, señor?» «Claro». «¿Por qué era tan importante arreglar este reloj? Usted tiene un reloj caro en la muñeca. Seguro tiene muchos más en su casa. ¿Por qué este reloj valía tanto esfuerzo?» Richard levantó el reloj hacia la luz. «Porque era de mi papá», dijo por fin. «Y porque creo que yo también he estado roto mucho tiempo y no sabía cómo arreglarme». Miguel asintió como alguien que ha visto muchas cosas rotas y sabe que todas se pueden arreglar. «Mi abuelo dice que las personas son como los relojes viejos. A veces necesitamos que alguien sepa escuchar lo que realmente necesitamos, no solo lo que parece estar mal por fuera». Richard cerró los ojos y escuchó el tic-tac del reloj de su papá. Era el mismo sonido de su infancia. El sonido de las cenas familiares, de las noches haciendo tarea, de los domingos tranquilos cuando el tiempo pasaba lento y los momentos duraban para siempre. «¿Sabes qué?», dijo Richard. «Creo que tienes razón». Sacó $1000 más y los puso en el mostrador. «¿Qué es esto?», preguntó Miguel, confundido. «Una inversión», dijo Richard. «En esta tienda, en tu abuelo, en ti, y en la idea de que algunas cosas valiosas no se pueden reemplazar, solo arreglar». Los ojos de Miguel se llenaron de lágrimas. «No puedo aceptar tanto dinero, señor». «Sí puedes», dijo Richard. «Pero hay una condición». Miguel esperó. «Quiero que me enseñes lo que sabes. No todo junto, pero poco a poco. Quiero aprender a escuchar lo que las cosas me dicen. Como tú hiciste con este reloj». «¿Por qué?», preguntó Miguel. Richard sonrió por primera vez en años de verdad. «Porque he pasado demasiado tiempo tratando de reemplazar cosas en vez de arreglarlas. Y porque un niño muy sabio me enseñó hoy que nunca es demasiado tarde para aprender a ver el mundo de otra manera». Al día siguiente pasó algo increíble.
Richard canceló todas sus reuniones por primera vez en 30 años. A las 10 de la mañana, estaba de vuelta en el tiempo dorado, con café caro y pasteles. Miguel ya estaba trabajando en otro reloj viejo. Era un reloj de mesa francés de 1923 que parecía imposible de arreglar. «Buenos días», dijo Richard. «Buenos días, señor», dijo Miguel con sorpresa. «¿Volvió?» «Dije que quería aprender», dijo Richard. «Y lo decía en serio. Si quieres enseñarme». Miguel sonrió, no con respeto por el dinero de Richard, sino con alegría real. «Mi abuelo siempre dice que enseñar es la mejor forma de aprender. Cuando le explicas algo a otra persona, lo entiendes mejor tú mismo». Por horas, Miguel le enseñó a Richard lo básico sobre relojes. Empezaron simple, aprendiendo a ver diferentes tipos de problemas. Richard descubrió que era bueno para este trabajo. Sus años leyendo papeles complicados de negocios le habían enseñado a ser detallista y paciente. Pero más importante, empezó a entender la filosofía de Miguel. En vez de solo arreglar lo que estaba obviamente roto, Miguel veía cada reloj como un sistema completo, donde cada parte afectaba a las otras. La mayoría de la gente, explicó Miguel mientras limpiaba un engranaje pequeñito, piensa en los problemas por separado. Este engranaje está roto, así que cambia este engranaje. Pero mi abuelo me enseñó que los relojes son como las familias. Cuando un miembro tiene problemas, significa que algo en toda la familia necesita atención. Al mediodía llegó don Carlos Herrera, el abuelo de Miguel. Era un hombre mayor con manos trabajadas y ojos bondadosos. Encontró a un millonario en traje caro, usando sus herramientas mientras su nieto le enseñaba. «Miguel», dijo don Carlos en español, «¿me vas a explicar por qué hay un gringo rico usando mis herramientas?» Miguel le explicó todo emocionado. El desafío, la reparación exitosa, y que Richard quería aprender. Don Carlos estudió a Richard con ojos que habían visto mucho en la vida. «¿Es verdad esto?», preguntó don Carlos en inglés con acento. «¿De verdad quiere aprender, o esto es solo un juego de rico que va a abandonar cuando se aburra?» Richard dejó las herramientas y miró directo a los ojos del viejo. «No estoy seguro», dijo honesto. Hace 6 meses hubiera dicho que aprender a arreglar relojes viejos era una pérdida de tiempo. Pero su nieto me mostró que hay tipos de valor que nunca aprendí a reconocer. Don Carlos asintió despacio. Le gustaba la honestidad. «El papá de Miguel», dijo don Carlos, «era como usted cuando lo conocí, muy inteligente, muy educado, muy enfocado en la eficiencia y el progreso. Pensaba que lo que hacemos aquí era bonito pero inútil». Richard hizo una mueca. Se reconocía en esa descripción. Pero continuó don Carlos, él nunca se tomó el tiempo para entender por qué hacemos lo que hacemos. Para él, un reloj era solo una máquina para decir la hora. No podía ver que para muchos de nuestros clientes, estos relojes representan conexiones con personas que perdieron, recuerdos de momentos importantes. Don Carlos tomó el reloj del papá de Richard. Como este dijo, examinándolo con ojos expertos, este no es solo un reloj. Es la última conexión entre un hijo y el papá que amó pero tal vez no entendió completamente cuando estaba vivo. Richard sintió que se le cerraba la garganta. «Mi papá era un buen hombre», dijo quedito. «Trabajaba duro, cuidaba a su familia. Nunca se quejaba cuando las cosas estaban difíciles. Pero pasé tantos años tratando de construir algo más grande que lo que él había construido que me olvidé de apreciar lo que realmente había logrado». Don Carlos le devolvió el reloj. «Nunca es demasiado tarde para apreciar», dijo simple. Pero lo que Richard no sabía era que en ese mismo momento, en las oficinas de Steinberg Development, se estaba cocinando una traición que cambiaría todo. Marcus Webb, su socio de 20 años y mejor amigo desde la universidad, estaba en una reunión secreta con inversionistas japoneses. En la mesa había planos detallados de toda la manzana donde estaba el tiempo dorado. «Richard te debe al toque», decía Marcus a los inversionistas. «Está gastando tiempo en sentimentalismos en vez de hacer negocios. Esta propiedad vale $50 millones, y él se está haciendo amigo de un relojero mexicano y su nieto». Los japoneses miraron los números. El proyecto sería un complejo de oficinas y condominios de lujo de 80 pisos. Ganancias proyectadas $500 millones. «Pero Steinberg tiene que firmar»,
dijo uno de los inversionistas. Marcus sonrió frío. Richard está enfermo. Su médico me lo contó en confianza. Problemas del corazón, como su papá. Si esperamos un poco más, podré tomar control de la empresa por razones médicas. Y entonces, este proyecto será nuestro. Lo que Marcus no sabía era que la secretaria de Richard, Jennifer, había oído todo. Ella había trabajado para Richard por 15 años. Y lo respetaba mucho. Esa tarde fue directo a El Tiempo Dorado. Richard estaba aprendiendo a ajustar un resorte muy delicado cuando Jennifer entró corriendo. «Señor Steinberg», dijo respirando agitado. «Necesito hablar con usted. Es urgente». Richard levantó la vista, sorprendido. Jennifer nunca lo interrumpía cuando él específicamente decía que no quería ser molestado. «¿Qué pasa, Jennifer?» «Es sobre Marcus Webb, señor, y sobre esta propiedad». Richard sintió que su corazón enfermo se aceleraba. «¿Qué quieres decir?» Jennifer le contó todo. La reunión secreta, los inversionistas japoneses, los planes para demoler toda la manzana. Y lo peor, que Marcus sabía sobre su enfermedad. Y planeaba usar esa información para quitarle el control de su propia empresa. Richard se puso pálido. Se sentó pesado en una silla. Don Carlos y Miguel habían escuchado todo. El viejo relojero puso una mano en el hombro de Richard. «Lo siento, amigo», dijo don Carlos. «Sabíamos que algún día esto podía pasar. Estos edificios viejos no duran para siempre en Manhattan». «No», dijo Richard, su voz sonando más fuerte de lo que se había sentido en meses. «No voy a permitir esto». Se puso de pie, sus ojos brillando con la misma determinación que lo había hecho millonario. «Miguel, don Carlos, Jennifer, tengo que contarles algo importante». Richard les habló de su enfermedad, del diagnóstico terrible, de cómo había venido a la relojería esperando arreglar un reloj, y en cambio había encontrado algo que no sabía que estaba buscando. «Tengo tal vez 2 años de vida», dijo, «tal vez menos. Y puedo pasarlos peleando con traidores y construyendo más edificios que no necesita nadie, o puedo usarlos para hacer algo que realmente importe». Miguel, que había estado callado, habló por fin. «¿Qué va a hacer, señor Richard?» Richard miró alrededor de la pequeña tienda llena de relojes, llena de historia, llena de amor y tradición. «Voy a pelear», dijo. «Voy a salvar este lugar. Y voy a enseñarle a Marcus Webb y a todo el mundo que algunas cosas valen más que el dinero». Los días siguientes fueron una guerra. Marcus había movido bien sus piezas, tenía contratos casi listos, permisos de construcción en proceso, y había convencido a la junta directiva de que Richard estaba emocionalmente comprometido y no podía tomar decisiones de negocios racionales. Pero Richard no era millonario por casualidad. Había aprendido a pelear en las calles de Queens antes de aprender a pelear en las salas de juntas de Manhattan. Su primer movimiento fue sorprendente. En vez de pelear la decisión de la junta, renunció como CEO de Steinberg Development. «¿Está loco?», gritó su abogado por teléfono. «Si renuncia, Marcus va a tomar control de todo». «Exacto», dijo Richard encalmado. «Pero hay algo que Marcus no sabe». Richard había sido más inteligente que su socio durante 20 años. Hacía mucho tiempo, cuando fundaron la empresa, Richard había mantenido el control de las propiedades más valiosas bajo su nombre personal, no bajo el nombre de la empresa, incluida la manzana donde estaba El Tiempo Dorado. Marcus podía quedarse con la empresa, pero no podía tocar esa propiedad sin la firma personal de Richard. Y Richard jamás iba a firmar. El segundo movimiento de Richard fue aún más sorprendente. Esa mañana, llegó a El Tiempo Dorado con papeles legales y un notario. «Don Carlos, Miguel», dijo, «quiero proponerles algo». Richard extendió los documentos sobre el mostrador. «Estos son los títulos de propiedad de todo este edificio. Vale $50 millones según los evaluadores. Quiero dárselos, gratis». Don Carlos casi se cae de su silla. ¿Está bromeando? «No estoy bromeando, pero hay condiciones». Richard explicó su plan. El Tiempo Dorado se convertiría en el centro de un nuevo tipo de negocio. No solo una relojería, sino una escuela, una academia donde jóvenes podrían aprender oficios tradicionales que estaban desapareciendo. Relojería. Sí, pero también carpintería fina, sastrería tradicional,
encuadernación de libros, reparación de instrumentos musicales, todos los oficios que requieren paciencia, habilidad y amor por hacer las cosas bien. Los ojos de Miguel brillaron. ¿Como una escuela de artesanos? Exacto. Y tú serías el primer instructor. A los 12 años, serías el maestro relojero más joven de Nueva York. Don Carlos tenía lágrimas en los ojos. Pero señor Richard, nosotros no podemos aceptar un regalo tan grande. No es un regalo, dijo Richard. Es una inversión, en el futuro, en la idea de que no todo tiene que ser rápido y barato y desechable. Richard señaló hacia las ventanas, donde se veían las torres de acero y cristal. Allá afuera construí un imperio con la filosofía de que más grande es mejor, más rápido es mejor, más barato es mejor. ¿Y saben qué conseguí? Dinero. Mucho dinero. Pero me perdí todo lo importante. Se tocó el bolsillo donde guardaba el reloj de su papá. Aquí aprendí que hay otra manera. Que algunas cosas valen más cuando las haces despacio, con cuidado, con amor. Y quiero que esa manera sobreviva. Pero la guerra no había terminado. Marcus estaba furioso. No podía creer que su plan perfecto se hubiera desmoronado por culpa de una tiendita de relojería y un niño mexicano. Marcus tenía otros recursos, contactos en el ayuntamiento, inspectores de construcción que le debían favores, burócratas que podían hacer la vida imposible con regulaciones y multas. En las siguientes semanas, el tiempo dorado fue visitado por inspectores de incendios, de salud, de construcción, de impuestos. Cada día llegaba una nueva citación, una nueva multa, un nuevo problema que necesitaba ser corregido inmediatamente. Don Carlos estaba abrumado. No entendía el lenguaje legal complicado. No sabía cómo pelear contra el sistema. Tal vez deberíamos vender y buscar otro lugar, le dijo a Richard, una noche después de que un inspector de seguridad ocupacional les dijera que tenían que cambiar toda la instalación eléctrica en 30 días o cerrar. No, dijo Richard firme. Esto es exactamente lo que Marcus quiere. Que nos rindamos. Richard contrató a los mejores abogados de Nueva York, no para atacar, sino para defender. Cada citación fue contestada, cada multa fue apelada, cada problema fue arreglado rápida y perfectamente. Marcus se estaba quedando sin armas. Entonces Miguel tuvo un accidente. Fue un sábado por la mañana. Miguel estaba trabajando en un reloj especialmente complicado, cuando la mesa donde tenía las herramientas se tambaleó. Trató de agarrar una pieza valiosa que se caía y su mano derecha se cortó profundo con una herramienta afilada. La sangre empapó el banco de trabajo. Don Carlos gritó. Jennifer, que estaba ahí ayudando con papeleos, llamó a la ambulancia. En el hospital, el doctor fue claro. El corte dañó tendones importantes. Va a necesitar cirugía. Y aun con la mejor cirugía, tal vez nunca recupere la destreza fina en esa mano. Para un relojero, eso era como decirle a un pianista que nunca más podría tocar. Miguel no lloró, pero Richard vio en sus ojos el miedo de un niño que acababa de perder su futuro. No se preocupe, Miguel, dijo Richard tomando la mano izquierda del niño. Vamos a traer al mejor cirujano de manos del país, del mundo si es necesario. Pero eso debe costar muchísimo dinero, dijo don Carlos. Tengo muchísimo dinero, dijo Richard. Y por primera vez en mi vida, voy a usarlo para algo que realmente importa. Dr. Sarah Chen era la mejor cirujana de manos de Johns Hopkins. Había operado pianistas famosos, cirujanos, artistas. Pero cuando Richard le explicó el caso de Miguel, ella voló a Nueva York inmediatamente. No es solo la cirugía, explicó Dr. Chen, después de examinar la mano de Miguel. Va a necesitar meses de rehabilitación, terapia física muy especializada. Y no hay garantías. Las manos de un relojero necesitan precisión casi sobrehumana. Haga todo lo que sea necesario, dijo Richard, sin límite de costo. La operación duró 6 horas. Richard se quedó en el hospital toda la noche, caminando por los pasillos, tomando café malo de las máquinas, sintiendo cada minuto pasar lento como miel. Don Carlos estaba en la capilla del hospital, rezando con la intensidad de un hombre que ha perdido demasiado en la vida. A las 6 de la mañana, Dr. Chen salió del quirófano. La operación fue exitosa, dijo. Reparé todos los tendones,
Pero la verdadera prueba será en los próximos meses. Miguel despertó con la mano derecha envuelta en vendas gruesas. No podía mover los dedos. No podía sentir las puntas. ¿Voy a poder arreglar relojes otra vez?, preguntó directo. Dr. Chen fue honesta. No lo sabemos todavía. Vas a tener que trabajar muy duro en rehabilitación. Y aún así, tal vez no recuperes toda la destreza. Miguel asintió. Richard vio que el niño estaba procesando la posibilidad de que su don especial, su talento único, tal vez había desaparecido para siempre. Miguel, dijo Richard, sin importar lo que pase con tu mano, tú sigues siendo el maestro. Puedes enseñar, puedes dirigir la academia, puedes hacer cosas importantes, aun si nunca tocas otro reloj. Pero Richard sabía que para Miguel, no poder arreglar relojes sería como no poder respirar. La rehabilitación fue brutal. 3 horas al día de ejercicios dolorosos. Agarrar pelotas de goma. Mover los dedos uno por uno contra resistencia. Tratar de tocar el pulgar con cada dedo. Cosas que habían sido automáticas ahora eran montañas imposibles. Richard estaba ahí todos los días. No enviaba asistentes. No manejaba el problema desde la distancia. Y estaba ahí, en persona, animando cada pequeño progreso. 1 milímetro más de movimiento, Miguel. Eso es. Así. Después de 2 meses, Miguel pudo mover todos los dedos. Después de 3 meses, pudo agarrar cosas, pero la pregunta verdadera seguía sin respuesta. Podría manejar las herramientas diminutas y delicadas de un relojero. Dr. Chen trajo herramientas especiales de terapia. Pinzas más grandes que las normales. Destornilladores con mangos gruesos. Lupas más potentes. Vamos a probar, dijo. Le dieron a Miguel un reloj simple de práctica. Nada caro. Nada complicado. Solo un mecanismo básico para desarmar y volver a armar. Las manos de Miguel temblaron cuando tomó la primera herramienta. Sus dedos, que antes habían sido como extensiones directas de su mente, ahora se sentían torpes y extraños. Trató de quitar el primer tornillo. La herramienta se resbaló. Lo intentó otra vez. Otra vez se resbaló. Richard dio lágrimas en los ojos de Miguel. Era la primera vez que el niño lloraba desde el accidente. No puedo, susurró Miguel. No puedo hacerlo. Richard se acercó y se sentó junto a Miguel. ¿Sabes qué me dijiste la primera vez que nos conocimos? Urija Richard suave. Me dijiste que los relojes tienen alma, que si sabes escuchar te dicen lo que necesitan. Miguel asintió, limpiándose los ojos. Tal vez, dijo Richard, tu mano también tiene alma, y tal vez necesitas escuchar lo que te está diciendo. Miguel cerró los ojos, respiró profundo. Cuando los abrió, sus manos habían dejado de temblar. Tomó la herramienta otra vez. Esta vez, no trató de forzar nada. No trató de trabajar como antes del accidente. Trabajó como su mano nueva le decía que trabajara. Despacio, muy despacio, pero seguro. El tornillo salió. 6 meses después del accidente, Miguel había recuperado el 80% de su destreza. No era el 100% ver, pero era suficiente. Más importante, había aprendido algo nuevo, paciencia con sus propias limitaciones, humildad frente a lo que no podía controlar, y una apreciación más profunda por el don que tenía. Mi accidente fue horrible, le dijo a Richard una tarde mientras trabajaban juntos restaurando un reloj de pared de 200 años. Pero también me enseñó algo. A veces las cosas más valiosas son las que casi perdemos. Richard tocó el reloj de su papá en su bolsillo. Sabía exactamente a qué se refería Miguel. Mientras Miguel se recuperaba, Richard tuvo que enfrentar otra crisis. Esta vez, personal. Su hijo David apareció en el tiempo dorado, una tarde de lluvia. Hacía 3 años que no se hablaban desde el divorcio. David tenía 35 años, era abogado exitoso, y había heredado la dureza de carácter de su padre sin la sabiduría que viene con la experiencia. Papá, dijo David entrando sin saludar. Necesitamos hablar. Richard levantó la vista del reloj que estaba reparando. Su corazón se aceleró, no por la enfermedad, sino por la emoción de ver a su hijo. David, qué sorpresa. No es una visita social, dijo David frío. Vine a hablar de negocios. Richard sintió que se le hundía el corazón. Marcus Webb me contrató, continuó David. Me pidió que te haga una oferta final por esta propiedad.
$75 millones, cash. Ahora mismo. Richard se puso de pie despacio. Miguel y don Carlos habían dejado de trabajar y estaban escuchando. Marcus te contrató para venir a presionar a tu propio padre. Esto no es personal, papá. Es negocios. Tú me enseñaste la diferencia. La frase golpeó a Richard como un puñetazo. Sí, él le había enseñado eso. Durante toda la infancia de David, Richard había repetido esas palabras. No es personal, es negocios. Como si fuera una verdad sagrada. Como si los negocios fueran más importantes que las personas. ¿Y si digo que no?, preguntó Richard. Entonces Marcus, va a hacer tu vida imposible. Demandas legales, investigaciones de impuestos, inspecciones constantes. Va a usar todos sus contactos para destruirte. David hizo una pausa. Su voz se suavizó un poco. Papá, también sé que estás enfermo. Mamá me lo contó. No tienes tiempo para pelear guerras que no puedes ganar. Richard miró a su hijo. Vio su propia ambición de juventud, su propia frialdad acoluada, su propia incapacidad para ver más allá de los números. David, dijo Richard, ¿puedo contarte una historia? Papá, no tengo tiempo para. Por favor, 5 minutos. David suspiró y miró su reloj caro. 5 minutos. Richard señaló hacia Miguel, que estaba trabajando silenciosamente en su banco. Hace un año, vine aquí con el reloj de tu abuelo Roberto. ¿Te acuerdas de él? Claro que me acuerdo del abuelo. ¿Qué tiene que ver? El reloj estaba roto. Los mejores expertos dijeron que era imposible arreglarlo. Pero este niño de 12 años lo arregló en una noche. David se encogió de hombros. Y me enseñó algo que yo nunca te enseñé a ti. Que hay cosas que valen más que el dinero. Que hay victorias que no se miden en números. Richard se acercó a su hijo. David, ¿eres feliz? La pregunta tomó a David por sorpresa. ¿Qué clase de pregunta es esa? Una pregunta simple. ¿Eres feliz con tu vida? David vaciló por primera vez desde que había llegado. Soy exitoso. Tengo una buena carrera. Gano bien. Eso no es lo que te pregunté. David miró alrededor de la pequeña relojería. Vio a Miguel trabajando con concentración total en algo que tal vez valía $50. Vio a don Carlos organizando herramientas con el cuidado de alguien que ama lo que hace. Vio paredes llenas de relojes, cada uno con su propia historia. No, dijo David finalmente, tan bajo que apenas se escuchó. No soy feliz. Richard sintió que se le rompía el corazón. Eso es culpa mía, dijo. Te enseñé que el éxito era más importante que la felicidad, que ganar era más importante que estar bien contigo mismo. David tenía lágrimas en los ojos ahora. Papá, estoy divorciándome. Lisa dice que nunca estoy presente, que siempre estoy pensando en el trabajo. Dice que soy igual que tú eras. Richard abrazó a su hijo por primera vez en años. No tienes que ser como yo era, susurró. Puedes ser mejor. David se quedó esa tarde. Vio a Miguel trabajar. Escuchó a don Carlos contar historias sobre los relojes que reparaban. Sintió la paz que se respiraba en ese lugar pequeño pero lleno de propósito. Papá, dijo cuando se estaban despidiendo, voy a renunciar a representar a Marcus. ¿Estás seguro? Estoy seguro, y más que eso, David vaciló. ¿Podrías usar ayuda legal para proteger este lugar? Sin cobrar, por supuesto. Richard sonrió. Me encantaría. Pero David tenía una pregunta más. Papá, ¿es verdad que estás muy enfermo? Richard asintió. Mi corazón está fallando. Como el de tu abuelo. Tal vez me quedan 2 años. David se quebró. ¿Por qué no me dijiste? Porque durante años, les enseñé a ti y a tu hermana que los problemas personales no debían interferir con los negocios. Pensé que estabas demasiado ocupado para que te importara. Papá, eres mi papá. Por supuesto que me importas. Se abrazaron otra vez. Richard sintió que algo que había estado roto dentro de él por años finalmente empezaba a sanarse. Con David ayudándolo legalmente, Richard pudo concentrarse en lo más importante: construir la academia. En 6 meses, el tiempo dorado se había transformado. Seguía siendo una relojería, pero ahora también tenía 3 salones de clase, un taller de carpintería, un estudio de encuadernación y un laboratorio para reparación de instrumentos musicales. Los primeros estudiantes eran una mezcla extraña:
Jóvenes de barrios pobres, que querían aprender oficios, profesionales de mediana edad, que estaban hartos de trabajo sin alma, y jubilados, que querían usar sus manos para crear algo hermoso. Miguel, a pesar de tener solo 13 años, se había convertido en el instructor principal de relojería. Su accidente lo había hecho más paciente, más comprensivo con las dificultades de aprender algo nuevo. Lo más importante, les decía a sus estudiantes, no es ser perfecto desde el principio. Es escuchar lo que el reloj te está diciendo y responder con cuidado. Richard también enseñaba clases, no de técnica sino de filosofía. ¿Por qué están aquí?, les preguntaba a los nuevos estudiantes. ¿Qué los trajo a querer aprender algo que el mundo dice que es obsoleto? Las respuestas eran siempre reveladoras. Gente cansada de trabajos, donde nunca veían el resultado de su esfuerzo. Personas que querían crear algo que durara más allá de su propia vida. Hombres y mujeres que habían tenido éxito según las medidas tradicionales, pero que se sentían vacíos por dentro. Todos ustedes, les decía Richard, están aquí por la misma razón que yo, porque en algún lugar del camino se dieron cuenta de que la velocidad no es lo mismo que el progreso, que más grande no siempre es mejor, que algunas cosas valiosas no se pueden apurar. Un año después de la apertura de la academia, llegó una visita inesperada. Marcus Webb apareció en el tiempo dorado. Una mañana cuando Richard estaba enseñando una clase sobre evaluación de relojes antiguos. «Necesito hablar contigo, Richard», dijo Marcus desde la puerta. Richard vio a su ex socio y ex mejor amigo. Marcus se veía mal. Había perdido peso, tenía ojeras, y su traje caro no podía ocultar que algo estaba muy mal. «Class», dijo Richard a sus estudiantes, «tomen un descanso de 15 minutos». Cuando se quedaron solos, Marcus se sentó pesado en una silla. «Vine a disculparme», dijo directo. Richard casi se cae de la sorpresa. «¿Qué?» «Me equivoqué, Richard. Me equivoqué en todo». Marcus le contó lo que había pasado en el último año. Los inversionistas japoneses se habían retirado cuando se dieron cuenta de que no podrían conseguir la propiedad. El proyecto había colapsado. Peor aún, otros inversionistas habían perdido confianza en Marcus por su manejo poco ético de la situación. «La empresa está en bancarrota», dijo Marcus. «Voy a perder todo. Mi casa, mis ahorros, todo». Richard se quedó callado. «Pero no vine aquí a pedirte dinero», continuó Marcus. «Vine porque mi hijo adolescente me preguntó algo la semana pasada que no pude responder». «¿Qué te preguntó?» «Me preguntó si estaba orgulloso del hombre en que me había convertido». Marcus tenía lágrimas en los ojos, y me di cuenta de que no. «No estoy orgulloso. He pasado 20 años construyendo una carrera sobre traicionar gente que confiaba en mí». Marcus miró alrededor de la academia. «¿Sabes qué es lo más loco de todo esto?», dijo. «Tú ganaste, Richard. No ganaste dinero, pero ganaste algo mejor. Ganaste respeto. Ganaste propósito. Ganaste paz». Richard se acercó a su viejo amigo. «Marcus, ¿sabes por qué me hice amigo tuyo en la universidad? Porque era bueno con los números». «No, me hice tu amigo porque eras el único tipo que conocía que se quedaba despierto toda la noche ayudando a otros estudiantes con sus tareas, porque tenías un corazón bueno». Richard puso una mano en el hombro de Marcus. «Ese hombre sigue ahí adentro. Solo se perdió por un tiempo. ¿Crees que es demasiado tarde para encontrarlo otra vez?». Richard sonrió. «Un niño muy sabio me enseñó que nunca es demasiado tarde para reparar algo valioso». Marcus se quedó esa semana como estudiante en la academia. Uno aprendió relojería, sus manos temblaban demasiado por el estrés. Pero sí aprendió encuadernación de libros. «Hay algo meditativo en coser páginas juntas», le dijo a Richard después de su primera clase, «como si estuvieras uniendo pedazos de conocimiento que van a durar generaciones». Marcus eventualmente encontró trabajo enseñando matemáticas en una escuela pública del Bronx. Ganaba una 10ª parte de lo que había ganado como desarrollador, pero por primera vez en años podía mirar a su hijo a los ojos sin sentir vergüenza. Mientras tanto, la salud de Richard se deterioraba lentamente pero de manera constante. Sus médicos habían sido optimistas con el pronóstico de 2 años. Él ya había durado 2 años y medio desde el diagnóstico. Pero Richard podía sentir que su corazón se cansaba más cada día.
Subir las escaleras a su apartamento lo dejaba sin aliento. Trabajar más de 4 horas seguidas lo agotaba completamente. Una noche de otoño, mientras trabajaba tarde en la relojería con Miguel, Richard sintió un dolor agudo en el pecho. «Señor Richard», dijo Miguel mirándolo con preocupación. «¿Se siente bien?» «Solo un poco cansado», mintió Richard. Pero esa noche solo en su apartamento, Richard tuvo que enfrentar la realidad. Su tiempo se estaba acabando. Sacó el reloj de su papá y lo escuchó hacer tic-tac en el silencio de su dormitorio. El sonido ya no lo tranquilizaba como antes. Ahora le recordaba que cada tic era un segundo menos que le quedaba. Por primera vez desde el diagnóstico, Richard tuvo miedo. No de morir se había hecho las paces con eso, sino de dejar cosas incompletas. ¿Qué pasaría con la academia? ¿Estaría Miguel preparado para manejarla? ¿Había hecho suficiente para reparar su relación con sus hijos? Al día siguiente, Richard les pidió a David, a Miguel y a don Carlos que se reunieran con él. «Necesito hablarles sobre el futuro», dijo directo. «Mi tiempo se está acabando más rápido de lo que esperaba». Les mostró todos los papeles legales que había preparado. La academia tendría una dotación suficiente para operar durante 50 años. Miguel recibiría una beca completa para estudiar en cualquier universidad que quisiera, pero también tendría la opción de quedarse como director de la academia, si eso era lo que realmente quería hacer. Don Carlos recibiría una pensión que le permitiría vivir cómodamente el resto de su vida. «Pero lo más importante», dijo Richard, «es que este lugar continúe enseñando lo que me enseñaron a mí, que hay formas de éxito que no se miden en dinero, que la paciencia es más poderosa que la velocidad, que cuidar algo valioso es más importante que reemplazarlo». Miguel, que ahora tenía 14 años y era más alto que cuando se conocieron, tenía lágrimas en los ojos. «Señor Richard, usted no se puede morir todavía. Todavía hay mucho que quiero aprender de usted». Richard sonrió y tocó la cabeza del niño que había cambiado su vida. «Miguel, tú ya sabes todo lo importante. Solo tienes que confiar en ti mismo». Richard vivió 6 meses más. Los pasó enseñando en la academia, reparando relojes y, más importante, pasando tiempo con su familia. David había dejado su trabajo en el bufete grande y había abierto su propia práctica, enfocándose en ayudar a pequeños negocios familiares. Su matrimonio se salvó. Su esposa Lisa decía que finalmente había recuperado al hombre de quien se había enamorado. La hija de Richard, Sarah, también había empezado a visitarlo regularmente. Ella era médico pediatra y había comenzado un programa para llevar a niños del hospital a visitar la academia como terapia. «Los niños que están enfermos necesitan ver que las cosas rotas se pueden arreglar», explicaba Sarah. «Les da esperanza». La última noche de Richard fue tranquila. Estaba en su apartamento, con David y Sarah a su lado. En la mesa de noche estaba el reloj de su papá, funcionando perfectamente después de 3 años. «Papá», dijo Sarah, «¿oye algo de lo que te arrepientes?» Richard pensó por un momento largo. «Me arrepiento de los años que perdí persiguiendo cosas que no importaban», dijo finalmente. «Pero no me arrepiento de estos últimos años. Estos han sido los mejores años de mi vida». David tomó la mano de su padre. «Papá, el reloj del abuelo, ¿qué va a pasar con él?» «Se lo voy a dejar a Miguel», dijo Richard. «Él fue quien lo trajo de vuelta a la vida, y él va a saber qué hacer con él cuando llegue el momento». Esa noche, Richard murió en su sueño. Su corazón finalmente se rindió, pero no antes de haber encontrado la paz que había estado buscando toda su vida sin saberlo. El funeral de Richard fue pequeño pero significativo. No hubo cientos de asociados de negocios o contactos profesionales. En cambio, estuvieron sus hijos, Miguel y don Carlos, los estudiantes de la academia, y algunas de las personas cuyas vidas había tocado en sus últimos años. Miguel leyó una carta que Richard había escrito para él. «Miguel, cuando nos conocimos, yo creía que el tiempo era dinero. Tú me enseñaste que el tiempo es algo mucho más precioso. Es la oportunidad de hacer que la vida valga la pena. Gracias por salvar no solo el reloj de mi papá, sino por salvarme a mí. Usa bien el tiempo que tienes». Después del funeral, Miguel se quedó solo en el tiempo dorado, con el reloj del papá de Richard. Lo puso sobre su banco de trabajo y lo escuchó hacer tic-tac en el silencio. Don Carlos se acercó
y puso una mano en el hombro de su nieto. ¿En qué estás pensando, mijo? Estoy pensando que el señor Richard tenía razón, dijo Miguel. Los relojes sí tienen alma, y a veces, cuando los arreglas, ellos te arreglan a ti también. Miguel levantó el reloj y se lo guardó en el bolsillo, como había visto hacer a Richard tantas veces. Y ahora es mi turno de cuidarlo. 5 años después. Miguel tenía 19 años y era el director más joven de una institución educativa en la historia de Nueva York. La Academia Richard Steinberg, para artes tradicionales, había crecido hasta tener más de 200 estudiantes al año, con lista de espera de 6 meses. Los graduados de la academia eran buscados por museos, coleccionistas y artesanos de todo el mundo. Pero más importante, eran personas que habían aprendido que el verdadero éxito se mide en la satisfacción de hacer algo bien, no en la velocidad con que lo haces. David visitaba la academia regularmente con su propio hijo, un niño de 8 años, que estaba fascinado con los relojes. «Tío Miguel», le preguntó el niño un día, ¿por qué mi abuelo guardaba ese reloj viejo si tenía relojes más nuevos y mejores? Miguel sonrió y sacó el reloj del papá de Richard. Todavía funcionaba perfectamente. Todavía marcaba cada segundo con la precisión de algo hecho para durar. Porque, dijo Miguel, algunas cosas no son valiosas porque sean nuevas o caras. Son valiosas porque conectan tu corazón con el corazón de las personas que amas. Le dio cuerda al reloj y se lo puso en la oreja al niño. ¿Escuchas eso? Ese sonido ha estado sonando durante más de 70 años. Tu bisabuelo Roberto lo escuchó todos los días de su vida. Tu abuelo Richard lo escuchó cuando era niño. Y ahora tú lo estás escuchando. Los ojos del niño se abrieron con asombro. Eso significa que estoy conectado con ellos. Exacto, dijo Miguel. Eso significa que aunque ellos ya no estén aquí, una parte de ellos sigue contigo, en ese sonido, en las historias que te contamos sobre ellos, en las lecciones que aprendieron y que ahora te estamos enseñando a ti. Miguel miró alrededor de la academia bullente de actividad, estudiantes de todas las edades trabajando con sus manos, creando cosas hermosas y duraderas, aprendiendo que la paciencia y el cuidado producen resultados que ninguna máquina puede replicar. Tu abuelo me enseñó algo muy importante, le dijo al niño. Me enseñó que nunca es demasiado tarde para reparar algo roto, y que las cosas más valiosas de la vida no son las que puedes comprar, sino las que puedes compartir. El niño asintió seriamente, como si entendiera que estaba recibiendo algo precioso. Miguel sonrió y volvió a su trabajo. Tenía un reloj complicado en su banco, un cronómetro suizo del siglo XIX que otros habían declarado irreparable. Pero Miguel había aprendido, hace mucho tiempo, que irreparable es solo otra manera de decir nadie ha sabido escuchar todavía lo que necesita. Mientras trabajaba, el reloj del papá de Richards hacía tic-tac suavemente en su bolsillo, un recordatorio constante de que el tiempo no es solo algo que pasa, sino algo que se usa, y que cuando lo usas para crear, para enseñar, para amar y para reparar lo que está roto, cada segundo vale más que todo el oro del mundo. Afuera, Manhattan siguió creciendo hacia arriba y hacia los lados, pero adentro de el tiempo dorado, el tiempo seguía moviéndose al ritmo que siempre había sido el correcto, el ritmo del corazón humano, el ritmo del trabajo hecho con amor, el ritmo de las cosas que duran. Y en ese ritmo, Richard Steinberg había encontrado finalmente lo que había estado buscando toda su vida: la paz de saber que su tiempo había valido la pena. Fin.